aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: «Os aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?» Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Le replicaron: «¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo». Jesús les replicó: «Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de este pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed». Palabra del Señor. En la vida hay ocasiones donde tenemos que afrontar las dificultades de la vida, aunque no nos gusten y no entendamos el porqué. Y sin embargo, a veces, cuando pasa el tiempo y echas la vista atrás, te das cuenta de por qué el Señor permitió esa dificultad, enfermedad, esa crisis en el matrimonio que te hizo salir más fuerte y por lo tanto vivir una relación conyugal más sana y purificada. Pero al principio duele. Cuando pasa el tiempo quizás entiendes, pero en el momento en el que tienes que afrontar la cruz, la herida es grande y por lo tanto el dolor es grande. Yo creo que la pandemia que estamos padeciendo y que en sus inicios no solo cambió nuestros hábitos, sino que además, por ejemplo, nos impidió celebrar la misa pública, la pandemia ha servido para darnos cuenta, al menos, de la importancia de la Eucaristía. Lo noto, lo percibo, porque hablo con muchos de vosotros, me expresáis la orfandad que padecisteis durante el tiempo en el que no pudisteis venir a recibir a Cristo, puesto que las iglesias estaban cerradas. Nosotros, gracias a Dios, pudimos dejar la iglesia abierta, porque lo permitía el decreto y porque desde el obispado es lo que pidió el señor arzobispo. Y a aquel que venía a la iglesia, la primera semana no venía nadie, ni siquiera los que iban a comprar el pan. Pero la segunda, tercera semana, la gente cuando iba a comprar el pan se pasaba por el templo y siempre había un seminarista o un sacerdote para dar la comunión a aquel que lo solicitara. Y al principio, ya digo, muy poquitas personas vinisteis, pero después la afluencia era bastante considerable. No en cuanto a multitud, pero sí a cuentagotas. El templo solo se cerraba por las noches y a mediodía un par de horas para que pudiéramos comer y descansar. A nosotros nos sirvió para dar un sentido cristiano a la pandemia, para dar un sentido cristiano a cerrar el templo y no poder tener un culto público. Nos sirvió también para interceder y rezar, para pedir al Señor por el fin de la pandemia, para pedir al Señor que sostuviera a tantos que sufrían y no podían contar con el alimento que es el pan de vida que Cristo nos da. Y creo de verdad que siendo la pandemia algo horroroso, se ha llevado a miles de personas, ha afectado a todas las familias, no solo desde el punto de vista de los que se han marchado, sino también del trabajo. Cuántos empleos perdidos, cuántas dificultades económicas
de tantas familias que no saben cómo salir adelante. Pero también ha habido cosas positivas. Nos ha ayudado a valorar la familia, las relaciones sociales, a darnos cuenta de la importancia de la libertad y, cómo no, a valorar también en su justa medida, o mejor de lo que lo hacíamos anteriormente, la presencia de Jesús en la Eucaristía. Muchos lloraron porque no podían venir al templo. Me escribían mensajes porque veían la misa por televisión, dándome las gracias, porque gracias a la Eucaristía, telemáticamente, podían participar de esa manera del sacrificio redentor de Cristo, y muchos me dieron las gracias. Si eso nos ha ayudado a darnos cuenta de que somos los más afortunados porque Cristo se queda de forma real en la Eucaristía y se queda de forma real para compartir con nosotros la vida divina, creo que ese es el lado más positivo de esta pandemia que estamos padeciendo. En segundo lugar, hay veces donde los mitos se crean por repetición de ideas. Es un mito, en España se utiliza mucho la expresión «tienes más paciencia que el santo Job». El santo Job no tuvo paciencia, o no tuvo al menos la paciencia que se le pone. No es verdad. El santo Job al principio sí tuvo paciencia, diciendo esa frase que ha quedado para la historia: «El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, desnudo salí del vientre de mi madre». Pero al final de todos los avatares y sufrimientos, el santo Job desespera y cae en la tentación de tentar y retar a Dios, de preguntarle dónde estás. ¿Y cuál es la enseñanza del libro de Job? La enseñanza del libro de Job no es la fortaleza de Job, sino es que Dios nunca abandona a sus hijos, que aunque no entendamos los planes de Dios, el Señor siempre está ahí. El pueblo de Israel era un pueblo sumamente ingrato. Hemos escuchado en la primera lectura cómo el Señor salva al pueblo de Israel de la esclavitud. Y cómo, a pesar de haberles salvado de la esclavitud, porque no tenían pan, se acordaban de las cebollas que comían, de la carne que comían en Egipto. Pero si eras esclavo, ¿es que no fueron ellos los que clamaron al Señor, pidiéndole al Señor que les quitara la esclavitud? Y el Señor, que está cercano a los hombres, respondió ante la necesidad de su pueblo. Pero ahora se quejan. Tienen una mente tan frágil, tan débil. No se dan cuenta de lo que tienen o se olvidan enseguida de los regalos, de los dones que Dios le ha dado. Creo que es una lección que tenemos que aprender. En la vida tenemos que ser más agradecidos. En primer lugar, con Dios. Y en segundo lugar, con los que han sido instrumento de Dios para que creciéramos como personas y nos han ayudado a madurar y por lo tanto nos han protegido. ¿Qué habría sido de ti sin tus padres? A lo mejor tus padres no fueron buenos, pero por regla general nuestros padres son buenos. Suelen ser personas entregadas, sacrificadas. La España que nosotros hemos conocido, a pesar de que ahora nos quieran vender otra España distinta, es una España que no era la que encontraron nuestros mayores. Nuestros mayores se encontraron una España rota y se perdonaron. Y la transición, con sus luces y sus sombras, fue el éxito del perdón para reconstruir un país y salir adelante. Y ese país que nos hemos encontrado es gracias al sufrimiento de nuestros mayores, que no pudieron estudiar lo que tú estudiaste, que no tuvieron la alimentación que tú tuviste, que no tenían las comodidades que tú sí que disfrutas. Y se nos olvida. Y porque se nos olvida, caemos en la ingratitud y entonces exigimos constantemente. Y no valoramos lo que tenemos porque nos parece poco, dado que somos injustos con aquellos que se esforzaron por darnos los dones y talentos que tenemos. Pero ¿en qué cabeza cabe que una persona que se ha encontrado con Dios, aunque tenga problemas, rete a Dios? Pero no tienes fe, no confías en el Señor. ¿Cómo vas a retar al Señor? ¿Cómo vas a cuestionar su amor? Toda iglesia está presidida por el crucifijo. Caray, cuando uno mira la cruz de Cristo, creo que hacen falta pocos signos o pocas razones más para confiar en Él.
Lo que no podemos pretender es que Dios actúe a nuestro dictado. Lo que tú no puedes pretender es que Dios sea tu servidor. Si es el Señor, el creador de todo, tú eres su criatura. Y por lo tanto, tenemos que ejercitar la virtud de vivir asumiendo el misterio. El misterio de que yo no soy Dios. El misterio de que, por lo tanto, hay cosas que se me escapan, pero que Dios es el Señor y dueño de la historia, y Él me ama. Y el Señor, si lo ha permitido, aunque yo ahora no comprendo por qué, alguna razón habrá. Y no olvidarme nunca de los momentos de luz, donde el Señor me sostuvo, me consoló, perdonó mis culpas, me ayudó o fue espléndido conmigo porque hizo un milagro en la vida. Simplemente hace falta tener ojos. Pero a veces el materialismo en el que vivimos, el consumismo atroz que nos invade, nos hace no darnos cuenta, porque nuestros ojos están llenos de materialismo, de bienes materiales, nos hacen no darnos cuenta de todos los otros bienes que tenemos, que son muchísimos. Una sociedad agradecida es una sociedad que valora lo que ha recibido de sus mayores. Un cristiano agradecido es una persona que nunca recrimina al Señor porque sabe que es el Señor, que pedirá porque está necesitado, que vendrá a presentar al Señor las necesidades de los que no vienen a la iglesia porque lo necesitan, pero pedirá, no exigirá. Pero cuando a Dios le tratas como un cualquiera, entonces le exiges. Cuestionas el por qué no te da lo que tú le pides o por qué permite cosas que te hacen daño. Y de ahí al paso de tratar a Dios como un cualquiera, no hay nada. Por lo tanto, recuerda los dones que has recibido, recuerda que eres afortunado, que tienes problemas, como todo hijo de vecino, pero no estás solo, hay alguien que te espera. Y recuerda lo mal que lo pasaste, cuando en lo más duro de la pandemia muchos templos estaban cerrados y no había culto público. Recuérdalo para no olvidarte de que aquí hay alguien que te espera. No es algo, es alguien, es Cristo, que es el alimento que da la vida eterna, que te ayuda a encontrar equilibrio para, siendo agradecido, valorar los dones que tienes, para ser generoso y compartirlos con los que están necesitados, y que te ayuda, por tanto, a poner cada cosa en su lugar. El Dios cristiano es el Dios de la encarnación. Nosotros no tenemos una visión negativa de los bienes materiales, pero cuando los bienes materiales ocupan el lugar del Señor, entonces no nos damos cuenta de que no solo somos cuerpo, sino también alma. A veces nos quejamos, pero tenemos tantos dones que vivimos superfluamente. Nos sobra muchas de las cosas materiales que tenemos. Somos cuerpo, pero también alma. El Señor ha venido a darte su vida, a compartir contigo su amor. Recuerda lo que sufriste, recuerda la orfandad que experimentaste, y ahora que puedes, ven a verle, acércate al Señor, que quiere curar y sanar tus heridas. No le mandes de vacaciones, porque Él quiere estar a tu lado para llenar tu corazón de su amor y de su misericordia. Eso es creer en Dios, no es entender a Dios, es confiar en Dios, recordar los momentos de luz para ser agradecido, dando gracias por tantos dones espirituales y materiales que el Señor nos ha concedido. Que Él siembre su amor en nuestro corazón. Nos ponemos en pie.